Como se estaba comentando, el presidente Piñera encabezó la reunión de la Comisión para la Reforma de Carabineros. Tras esta cita, el mandatario aseguró que el resguardo del orden público no es incompatible con el respeto a los derechos humanos y se fijó un plazo de 90 días para aplicar las primeras medidas. Vamos a profundizar en este tema, para eso nos acompaña Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, entidad que participó justamente en esta reunión. ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, muchas gracias por invitarme. De hecho, formas parte de esta unidad coordinadora y quiero que nos explique un poquito de qué se trata esta unidad que se conforma en esta comisión en particular. A ver, hay que recordar que el proceso de la reforma de Carabineros tiene ya harto tiempo, incluso ya más de un año en que se han hecho distintas iniciativas para poder ponernos de acuerdo en cuáles eran las necesidades que tenía la institución para reformarse. Pero las instancias anteriores que fueron tres las más importantes. Estaba la Mesa por la Seguridad, que es donde salieron las 150 medidas, eso fue en abril, trabajó entre abril y julio del año 2018. Después estuvo dos consejos para la reforma, uno que convocó el ministro Blumel y otro que convocó el senador Arboe. Pero esas tres instancias lo que hicieron fue tratar de definir una visión para la policía que Chile necesita. Entender cuáles eran los conceptos básicos, las líneas generales de las cuales nosotros pensamos que la institución debería no salirse, cuáles son los criterios mínimos de una policía para el futuro de Chile. Ahora esta instancia es una instancia más ejecutiva. Se entiende que los diagnósticos ya están realizados, los diagnósticos generales, ya tenemos esta visión de la policía que Chile necesita, y por lo tanto lo que falta ahora es establecer un plan de trabajo de largo plazo. Hay que entender que las reformas policiales de este tipo en otros países han tomado decenas de años, o sea, no es algo, y no hay que esperar, no hay que tener expectativas de que esto va a estar terminado de aquí a algunos meses. Esto es un trabajo de años. Y por lo tanto se requiere una unidad coordinadora como esta que pueda acompañar el proceso con el entendimiento de que al ser esto son medidas o políticas de Estado de largo plazo, tiene que ser capaz a través de esta instancia de trascender a cambios de gobierno, incluso a cambios de gobierno que pueden significar cambios de coalición gobernante. Y por lo tanto esta unidad se transforma en un ente sumamente importante para dar esta continuidad en el largo plazo que una reforma con la profundidad que esta se piensa necesita. En ese sentido, Daniel, ¿se vuelve una unidad permanente en el tiempo? No es, como tú dices, finalmente estamos ante la necesidad de una política de Estado, de acuerdos nacionales para reformar, algunos hablan de refundar incluso Carabineros de Chile. ¿Es justamente lo que se apunta con esta unidad en especial? Efectivamente, entonces es una unidad de reforma, no de refundación. Refundación es partir de cero, ahora no. Nosotros pensamos que Carabineros tiene la oportunidad de cambiar en los comportamientos en que se necesita que cambie, y por lo tanto partimos de la institución que existe hoy día. Esta reforma se tiene que hacer con Carabineros participando activamente, y efectivamente el objetivo que esta tiene es eso, es trascender a los cambios de gobierno, y por lo tanto, de hecho, de algunas de las acciones, si bien no está definido exactamente cuáles van a ser los tiempos de cada una de las acciones, Sí. lo que nos encomendaron hoy día los 5 integrantes de la mesa es que en una primera instancia tenemos que preparar un plan en algunos meses, y que después ya se habla de al menos un año de seguimiento de las primeras acciones que este plan va a tener que definir que es necesario hacer. A tu juicio, Daniel, ¿hacia dónde tienen que apuntar las primeras acciones? Que en este caso me imagino son las acciones más urgentes. De hecho, entiendo que parte de los participantes, que es una amplia mesa, digamos, de esta Comisión Nacional para la Reforma de Carabineros, han señalado que algunos proyectos de ley actualmente, que de hecho el presidente Piñera llamó al Congreso a aprobar, no insisten, darían un cambio sustancial y que de hecho en algunos puntos podrían volver a irregularidades que ya hemos vivido y que explican en gran parte la desconfianza y la gran crisis que vive una institución como Carabineros. Sí, a ver, lo que yo entiendo que se ha planteado en este caso y con los proyectos de ley en particular es que los proyectos de ley claramente no son suficientes para la reforma. No, faltan más componentes. Una reforma no se puede hacer solo con proyectos de ley. Es más, de hecho, hay muchas de las medidas que es necesario tomar que se pueden tomar con actos administrativos, no es necesario ni siquiera proyectos de ley. Claro, Y sin que embargo, hay requieren menos otras tiempo también que finalmente. están. Efectivamente, y hay otras que están instituidas incluso en la Constitución de Chile. Entonces también hay cambios que van a ser más complejos, cambios intermedios que necesitan cambio legislativo, y otros cambios que se pueden hacer administrativamente. Entonces el requerimiento que tenemos hoy día, y lo que se piensa es que la reforma tiene que tener definido un norte claro. Y eso es lo que se pide. No es que se piense que los proyectos que están hoy día en aprobación no son necesarios,
o que van en línea contraria, sino que tienen que ser un componente enmarcado en un plan mayor de reforma que tenga claro sus objetivos y tenga claro cómo aporta estos proyectos de ley en ese objetivo general. ¿Y cuál es ese objetivo general? Bueno, aquí es difícil separar lo urgente de lo importante. La reforma, como decíamos, va a tomar varios años, Sí. y esa reforma tiene que ser capaz de modificar la institución policial en su relacionamiento con la ciudadanía. Lo primero es que Carabineros es una institución que presta servicio a la ciudadanía. Sin embargo, tiene muchas complejidades dadas en gran medida por la cantidad de funciones que tiene. Se han tratado de hacer listas y se ha llegado a más de 200 funciones diferentes. Y eso es una enormidad, sobre todo para una institución que tiene una cantidad muy importante, muy grande de efectivos, de personas que trabajan en ella. El tener tantos objetivos y tantas funciones distintas hace que eso sea muy difícil de mantenerlo ordenado y principalmente que haga muy difícil mantener las prioridades claras, porque ellos tratan de cumplir con todas las instancias que tienen, porque son muy disciplinados en eso, pero evidentemente se le escapan de las manos muchas de ellas porque no hay capacidad razonable para poder cumplirlas todas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle esa visión de Carabineros tiene que ser de acuerdo a las necesidades que la ciudadanía tiene. Y estas necesidades son distintas en cada territorio. No podemos pensar que los servicios de la policía que se requieren, por ejemplo, en Las Condes, van a ser los mismos que se requieren en Providencia, van a ser los mismos que se requieren en Santiago, en Conchalí, en Lampa, o cada uno de esos territorios tiene características distintas. Hay comunas que son dormitorios, hay comunas que son de tránsito, que tienen una población flotante muy grande, y por lo tanto hay algunas, por ejemplo, que van a necesitar prevención situacional o policías, por ejemplo, patrullando de manera importante. Otras que van a necesitar una investigación porque puede tener alguna banda criminal, por ejemplo, operando en el territorio, etc. Entonces, dado que las necesidades son distintas, Carabineros tiene que tener ahora la capacidad de poder determinar cuáles son las funciones que tiene que cumplir en cada uno de esos territorios y diseñar programas que resuelvan los problemas y que generen evidencia, que sean capaces de medir si la acción policial tuvo un impacto o no, y Daniel, por lo tanto, si no lo tuvo, corregirlo. ahora, Y eso es que parece muy sí. simple, es bien difícil de conseguir, y Por, por eso que el cambio dura tanto Por tiempo. supuesto, y de todas maneras esto es muy fácil mencionarlo al voleo, pero hay que entrar en el fondo. Y quiero ir justamente a eso, en la preocupación que se tiene a nivel de la ciudadanía con respecto a un punto que tú mencionabas, los programas que tiene que desarrollar, que tiene que generar Carabineros. ¿Está actualmente la institución en capacidad para generar esos programas? Aquí voy al punto siguiente. La crítica que yo he escuchado y algunos de los elementos, porque son varios, ojo, es multifactorial esto de la situación que vive la institución de Carabineros, es el alto grado de autonomía que se le dio durante muchos años. Entonces, con ese alto grado de autonomía, que es uno de los puntos que se ha mencionado como el factor clave para esta crisis, uno no sabe si efectivamente el darle la potestad a la institución para generar estos programas, para generar este tipo de cambios, se va a poder hacer. Afortunadamente son dos cosas distintas. Uno Vamos. es la potestad que tienen que tener para desarrollar los cambios, y otra cosa es la autonomía. Y las dos cosas son perfectamente compatibles. De hecho, una condiciona a la otra. Como tienen que prestar servicios diferenciados en los territorios, eso significa que tienen que tener grado de discrecionalidad mayor, porque ellos tienen que tener la capacidad de cambiar su acción o su programa, como lo definíamos, en función de las necesidades que tenga ese territorio. Y esa discreción de definir cuáles son las necesidades, necesita libertad para poder implementarlas, necesita análisis crítico, necesita modificar acciones y procedimientos como los implementan. Y esa es la única manera de una institución que mejora. Se habla de instituciones que aprenden, son las que son capaces de evaluar el desempeño que están teniendo y modificar su acción para ir mejorando ese desempeño. Pero como eso requiere mayor libertad de cambio, requiere mayor control. Uh -huh. O sea, nosotros no queremos entender como el control porque tú te equivocaste, te castigo, te controlo, sino que dada la forma en que tú tienes que prestar servicio, necesitamos que esa flexibilidad que requieres para prestar un mejor servicio a la ciudadanía tiene que ir acompañado con un sistema que permita controlar de mejor forma el actuar para que se mantenga alineado Daniel, con esas necesidades. ¿y quién tiene que ejercer ese control civil, entendiendo que es un control civil el que se necesita justamente para finalmente evitar situaciones que han sido altamente discutidas, como el abuso de las facultades, abuso de poder, situaciones irregulares, porque aquí entramos a una amplia gama de problemas que tiene la institución? ¿Quién tiene que ejercer? Aquí se ha hablado de la necesidad de que ya no pase por el Ministerio del Interior, que finalmente pase a un órgano distinto. Se ha hablado hasta de un ministerio que regule el control civil sobre las policías, porque recordemos, aquí el centro de los problemas está puesto en Carabineros, pero las policías tenemos dos en Chile. Efectivamente, y eso es muy importante. Hay tres
ámbitos de control. Están los controles internos, que evidentemente hay que revisar y fortalecer al interior de la institución, pero tiene que haber un mayor ámbito del control externo. Por ejemplo, se ha hablado de quién se hace cargo de los reclamos de la ciudadanía, por ejemplo, por actuares de las policías que fueran fuera de su norma. Y eso evidentemente tiene que haber una instancia externa que sea capaz de ir monitoreando el desempeño. Hay otro tipo de control, que es el que tiene que ejercer el Ejecutivo también, que es el control del alineamiento estratégico de las policías. Cuando ellos hacen un plan estratégico, ese plan estratégico tiene que estar validado por el Ejecutivo y por la ciudadanía también. Y el último nivel de control, por supuesto, es la ciudadanía. O sea, hay que establecer sistemas de monitoreo, de control y de rendición de cuentas, de responsabilización de parte de las policías de las consecuencias que tienen los actos que ellos implementan. Y dado ese punto, dada la necesidad de que exista un control civil y que ese control lo tiene que ejercer en gran medida el Ministerio a cargo de las policías, que hoy día es el Ministerio del Interior, se ha pensado que hay que dotar al Ministerio de la capacidad rectora para que pueda ejercer ese control, revisar las planificaciones estratégicas, ir monitoreando que vayan cumpliendo con los compromisos que asumieron en esa planificación. Y no basta con dar la atribución al Ministerio del Interior para que lo haga, sino que tenemos que darle al Ministerio del Interior las capacidades para que lo pueda hacer. Y por eso que se piensa, cuando se piensa que el Ministerio del Interior esto se sumaría como una nueva misión que tiene que cumplir, es que no van a ser capaz, porque el Ministerio del Interior ya tiene demasiadas responsabilidades con la coordinación del gabinete, que ya es suficientemente difícil, y todas las políticas internas del gobierno. Entonces se ha pensado en que hay que crear una nueva instancia, que sea un Ministerio de Seguridad Pública, que se haga cargo exclusivamente de estas temáticas y de ser una contraparte efectiva para las policías. Sin embargo, como muchos no quieren un gobierno más, un Estado más grande, porque parece lógico también tratar de ahorrar en la cantidad de organismos públicos que tiene el país, entonces se ha pensado también que podría ser la Secretaría General de Gobierno la que pase a formar parte del Ministerio del Interior, y así tenemos un solo ministerio que reúne dos, y tenemos como espacio para generar este nuevo ministerio que sería el Ministerio de Seguridad Pública. Y eso es algo que se ha planteado y que está en parte de las conversaciones que se están teniendo para reformar el Estado también en función de ser una mejor contraparte de las policías. Conversaciones a las cuales vamos a estar muy atentos. Daniel Johnson, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Que esté muy bien. Muchas gracias por invitarme, igual tú. Nos vemos, un abrazo.